así como en algunos desafíos. Este diccionario de las emociones nos habla de ello, se enfoca más a temas de psicología, pero sobre todo estrés, ira, sentimientos contrarios a lo correcto. Bueno, ¿qué es la ira? Pues sabemos que es una reacción emocional natural que posee todo ser humano y que, como en algunas otras emociones, tiene objetivos de supervivencia. Y uno de ellos sería el huir y el otro defenderse. Pero que fuera de control, esto puede resultar letal. Hemos hablado sobre adrenalina y noradrenalina. Adrenalina nos impacta. Los riñones tienen unas glándulas llamadas cápsulas suprarrenales, que son las encargadas de segregar adrenalina cuando tenemos algún impacto, una impresión fuerte. Pero cuando el cerebro, cuando esa adrenalina se riega por todo el cuerpo, nos bloquea, es un líquido que se riega por todo el organismo, un líquido nada agradable, precisamente por eso los canes al olfatearlos se excitan más, se alteran más. Pero después de que el cerebro ya asimiló esa situación cuando nos adrenalizamos y ir a controlarla, de adrenalina pasamos a noradrenalina. La adrenalina nos bloquea, nos atemoriza, y la noradrenalina es todo lo contrario, hace que ataquemos, que contrarrestemos la situación. Pero aquí la ira no es más que una reacción, Mayito, bienvenido, no es más que una reacción emocional natural que posee todo ser humano y que, como en otras emociones que poseemos, lo único que buscamos es la supervivencia, huir o defendernos. Dato curioso. Aquí ya hay noradrenalina, ya la ira pasó del defendernos a atacar. Bueno, y si analizamos las definiciones que nos da la Real Academia Española, su diccionario claro, vamos a encontrar que la ira no es más que un sentimiento de indignación, definitivamente, hasta el enojo. Indignación, enojo, ira o enfado vehemente contra una persona o sus actos. Enojo no es más que el movimiento del ánimo que promueve la ira contra alguien. Nos habla el diccionario, la Real Academia Española. Bueno, asimismo nosotros podemos elaborar una nueva definición. La ira es un sentimiento de furia e indignación en contra de alguien, representado con gran pasión y en el que el individuo se deja llevar por los impulsos o sus impulsos y a menudo actúa de manera visceral, irracional, de manera instintiva, cuando ya se le toca el sentimiento de furia, indignación, ha sido tocado. Bueno, cabe mencionar que cuando entramos en la etapa de la ira, en ocasiones no medimos consecuencias sobre nuestros actos, lo que conlleva. Siempre tenemos en mente, no, pues a toda acción una reacción, pero actuamos de manera no pensante. Reaccionamos de manera impulsiva, sin medir las consecuencias, y es aquí donde hay tanta y tanta desgracia. ¿Qué nos dice la Asociación Psicológica Americana? Bueno, tira una información en el año 2010 y reconoce ese sentimiento de la ira como la representación más insensata, intensa
y marcada llamada enojo. Por lo cual, parece más certero que muchos aspectos de esta emoción sean definidos así como parte del enojo. La dividieron. Vamos a ver qué órganos se afectan cuando nosotros entramos en ira, cuando ese sentimiento de ira y enojo se fusionan. Bueno, ¿qué genera la ira? Este estado puede surgir por situaciones adversas. Por ejemplo, estamos sometidos a estímulos dañinos o a situaciones muy desagradables, lo que explica que haya conductas como las que manifiestan pacientes de enfermedades que causan dolor crónico y muestran con frecuencia sentimientos con una marcada hostilidad. Otro ejemplo claro es cuando, ejemplo, en un partido de fútbol, básquetbol, etcétera, los fanáticos se enfurecen, se molestan y gritan insultos al árbitro por penalización y hacen destrozos, generando peleas, causando destrozos materiales, incluso físicos. ¿Cómo se manifiesta la ira? Bueno, es por medio del resentimiento y la irritabilidad, y eso puede causar síntomas físicos. Una persona enojada llega a desarrollar dolor de cabeza, aceleración de respiración, aumento de las pulsaciones cardíacas, así como su conducta lo puede llevar a gritar, insultar e incluso a agredir a las demás personas que tiene cerca. La ira está ligada con pensamientos distorsionados y negativos que surgen en situaciones estresantes, agobiantes y momentos que nos pueden llegar a sentir algún tipo de temor. Todo lo que viene asociado con la ira. Claro, mencionar que cuando vamos en el vehículo y alguien se nos mete, no nos permite el paso, tocan el claxon, nos volvemos iracundos y aflora ese sentimiento de agresividad. Cuando dicha emoción se presenta de manera frecuente o desproporcionada, quien la padece, atención, valora el contexto como algo terrible, aun cuando en realidad no lo es, cuando en realidad no lo sea. Las reacciones limitan la comunicación, pues el proceso cognitivo se limita, se ve limitado. La gente no piensa cuando está enojada y puede decir cosas, además de cometer actos de los que posteriormente pueda arrepentirse. Lo hablamos hace un momento de que actuemos de manera irracional, iracunda, no medimos consecuencias. Las personas no piensan cuando están enojados y pueden decir cosas y cometer actos de los cuales posteriormente se pueden arrepentir. ¿Qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando estamos iracundos, cuando se destapa la ira? Bueno, se liberan
neurotransmisores que incluyen lo que acabamos de mencionar, de las cápsulas suprarrenales alojadas en los riñones, que liberan adrenalina, noradrenalina y dopamina, los cuales son sintetizados a partir del aminoácido tirosina, cuya función es preparar al organismo para defensa o para huir. Bueno, esos neurotransmisores generan un aumento de energía en el organismo para que éste reaccione frente a cualquier evento de amenaza, cualquier situación de peligro. Las descargas de furia perduran el tiempo necesario según, atención, según la magnitud con la que el cerebro haya identificado dicha amenaza. ¿Cuánto tiempo puede durar la ira en una persona? Vamos a ver. Bueno, es normal experimentar enojo o ira, pero hay una diferencia entre uno y otro. La diferencia entre estos dos se encuentra sobre la intensidad, siendo la primera, o sea, el enojo, siendo la primera menos intensa que la ira. El enojo tiene un rango menor que la ira. Ahora, de igual manera que muchas emociones, la ira en sí misma no es buena ni mala, se considera equilibrada. Las consecuencias de experimentarla, atención, dependen de cómo una persona reacciona a ella. Un poquito más. Un poquito. Pueden surgir diferentes formas de ira, sí, claro. Su expresión destructiva es la que nos viene a meter más fácilmente, la que nos viene a la mente más fácilmente, como pegarle a alguien, como golpear a alguien o como patear. Pero también puede enfocarse hacia adentro y volverse autodestructiva, siendo nosotros mismos quienes recibimos estos golpes de nosotros mismos. Esa forma de manejarla nos puede llevar a algún tipo de depresión y a una autoimagen devaluada. Esperemos puedan ver la información, nos hicieron un comentario sobre ello, precisamente por eso se las estoy regulando, para que puedan ver la información, ya que creo que quedó mucho mejor de esta manera. Sí, definitivamente, ahí podrán ver la información. Bien, creo que quedó mucho mejor. Ahora bien,
Algunas otras personas pueden expresar el enojo de manera positiva, agresiva. Muchas veces derribando a otros, criticándolos y actuando con cierto cinismo, con cierta gracia para ellos después de su mal actuar contra estas personas. Conducta que no solo lastima a los demás, sino que además también acaba con buenas relaciones, con relaciones que inician. Algunos pueden manifestar su molestia adecuadamente haciendo uso de la inteligencia emocional para operar hacia un objetivo específico. Continúo regulándoles para que puedan ver la información. Me lo han solicitado. Bien, creo ahí ya tienen. Bueno, y no necesariamente para destapar la ira en una persona, para que se debe tener frente a frente a la otra persona. Lo podemos hacer a distancia con algún medio electrónico, por videollamada, por etcétera. La modernidad ahora que nos encontramos en la época digital, tenemos a una persona aquí, aunque sea a cientos de kilómetros lejos. Y eso puede destapar la ira y dar nuestras señas de enojo y molestia hacia dicha persona, aún a la distancia. En ese sentido, esta emoción puede motivar una interpretación adecuada de nuestro entorno para generar respuestas saludables. Estas podrían fomentar algún crecimiento y den oportunidad de conectarse emocionalmente con otros, fortaleciendo las relaciones o para apoyar con firmeza a una causa. ¿Hay algún tipo de estrategias para poder controlar la ira? Sí, definitivamente. En temas de psicología se tratan varios puntos para poder controlarla y obviamente se requiere tratamiento psicológico en algunas personas que al menor indicio de algo que les incomoda, destapan la ira, se ponen mal, se enojan, llegan a tomar como aún sin que los riñones hayan segregado adrenalina, noradrenalina, dopamina, esas personas iracundas ya inician a pensar, a tener pensamientos negativos de uso con ideas bélicas para contrarrestar la supuesta agresión. Bueno, las estrategias para controlarla siempre nos hablan de relajación, de meditación, que se respire muy profundo desde el diafragma, soltar el aire lento. Pero bueno, repetir despacio la palabra o frase tranquilizadora como relájate, nosotros mismos, cálmate. Hay que hacerlo, bueno, mientras se respira profundamente. Recurrir a la imaginación y visualizar una experiencia agradable, una experiencia relajante, ya sea que nuestra memoria la configure o la saque de la zona del recuerdo y nos haga volver a vivirla. Practicar esas técnicas seguido, diario, aprender a usarlas de forma automática cuando nos encontremos en una situación de tensión, pero eso se llama autocontrol. Tratar de utilizarlas para no caer en estado de ira, en estado de enojo. Hay ahora muchos centros de meditación, de relajación, que están preparando personas para evitar que caigan en algunas de esas situaciones, no solo de ira,
en algunas otras situaciones que hemos tratado en los temas de psicología que se han dado, y para evitar que caigan en situaciones de estrés, de ira, de enojo. Vamos a manejar la reestructuración cognitiva. Esto no es más que cambiar la forma en que se piensa. Cuando se está enojado, atención, las ideas pueden volverse muy exageradas o dramáticas. Hay que procurar reemplazar esos pensamientos por unos más razonables, unos enfocados a la realidad que estamos viviendo en el momento de vivir la situación. Por ejemplo, en lugar de decir, es horrible, terrible, se arruinó todo, podemos cambiar el término por, es frustrante y comprensible que yo esté molesto, que yo esté disgustado. Sin embargo, no es el fin del mundo y enojarme no va a solucionarlo. Son algunas de las técnicas que se están dando ahora para relajar a las personas, para auto ayudarse a controlar dichos estados de ánimo que se destapan de un momento a otro en la persona. Hay que evitar recurrir y decir la palabra nunca o siempre, que pueden humillar y enojar a otra persona. Eso puede hacerle pensar que su enojo es justificado. Esto aun cuando no sea así. Espero que se vea. Tenemos bastantes amigos conectados. Ahí me pidieron que les pusiera la información, se las estoy poniendo. Ahí creo que sí la alcanzan a distinguir, ¿verdad? Bien. Enfrentar los problemas. Bien, no todas los problemas, dificultades, tienen alguna situación de solución favorable, lo cual eso nos puede frustrar. Sin embargo, en algunos casos, lo mejor es enfrentar y manejar dicha situación. Hay que trazar un plan e ir evaluándolo a cada progreso. No debemos alterarnos ni recriminar si la respuesta no viene o no nos llega de inmediato. Abordar el problema con esfuerzo y con las mejores intenciones para evitar la pérdida de la paciencia y pasar al estado de ira. Autocontrol. Se maneja que debemos tener una mejor comunicación, y definitivamente es cierto. Al tener discusiones acaloradas, lo mejor es calmarlos, tranquilizarnos, así como pensar bien las respuestas a dar, no darlas de manera agresiva con voz elevada, altisonantes palabras. Evitar ponernos a la defensiva y escuchar a la otra persona para entender el trastorno de los reclamos. Así tendremos una respuesta más acertada, teniendo el trasfondo de la problemática, escucharlo con paciencia, tranquilo, siendo razonables. Nos dan alguna sugerencia para evitar continuar con la ira. Cuando nos autoevaluamos y determinamos que somos iracundos, que tenemos alguna problemática, se sugiere cambio de entorno. ¿Cómo?
es darnos un tiempo personal para tomar un respiro de las actividades que tenemos de manera cotidiana, que tenemos a diario. Esto nos va a ayudar a despejar la mente para afrontar con raciocinio las actividades que llevamos a cabo. Y de acuerdo con esto que acabamos de mencionar, la ira no es solo una reacción agresiva. Puede indicarnos el camino a seguir, dándonos información que nos permita relacionarnos mejor con el mundo, con ese mundo que nos rodea y con nosotros mismos, que en este caso es lo importante, o sería lo importante. Si lo vemos como una emoción que nos informa, podemos adaptar nuestra respuesta para lograr objetivos positivos, objetivos saludables. Ese sentimiento promueve la supervivencia. Puede tener un efecto tranquilizante cuando se descargó, o sea, la ira. Ofrece un sentido de control, motiva a volver nos motiva a ser resolvedores de problemas, nos energiza, nos conduce hacia objetivos positivos. Nos permite darnos cuenta que algo es injusto. Puede servir para fomentar la conexión emocional. Además, puede conducir a una autoevaluación. Nos conduce, si lo deseamos. Ese sentimiento promueve la supervivencia. Nos conduce a una autoevaluación. ¿Por qué soy iracundo? ¿Por qué actúo de esta manera? Ya tuvimos información de qué es lo que podemos hacer para relajarnos, qué es lo que podemos hacer para no caer en estado de ira de manera constante, buscar relajantes, cambiar de entorno, hacer algunas técnicas de tranquilización, tranquilizantes, de relajación, etc. Pero sobre todo, autoevaluarnos y tratar de cambiar nuestra manera de pensar. Tratar de controlar dicha ira, no explotar de un momento a otro, como vimos el ejemplo de que muchos aficionados se encuentran en un campo de fútbol y porque el referee marca una penalización, un foul, etc., lo insultan y llega a tal grado la ira que se bajan de donde están sentados y agreden al árbitro, a los jugadores. Ira desatada. Vamos a entrar con información concreta. Hello, Moto. Con información no podemos contestar, estamos en transmisión, las preguntas se manejan por los medios. Bien, la ira es una emoción que nos acompaña a lo largo de la vida, a todos. Y la emoción que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. No en vano, la ira siempre está presente en alguna situación de conflicto, siempre. Entonces, nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Bien, ¿qué es la ira? Vamos a dar una definición. No es más que un estado emocional caracterizado, es que tenemos llamada y no podemos contestar,
Bueno, es un estado emocional caracterizado por sentimientos de enfado, de intensidad variable, y esta puede ser causado por sucesos externos o internos. Aunque vivamos la ira como algo negativo, no deja de ser una emoción, como toda emoción, y esta es necesaria y adaptativa. La ira. ¿Y qué causa? Bueno, la ira es una emoción universal y esta surge cuando nos enfrentamos a algún tipo de obstáculo para cumplir nuestras metas. O somos tratados de manera que consideramos injusta. Esta emoción se caracteriza por la hostilidad, irritabilidad, frustración y antagonismo hacia los demás. Hablamos de la ira y el enojo. ¿Hay diferencias? Sí, claro. El enojo es un estado emocional que varía de intensidad. El enojo, estado emocional que varía de intensidad. Varía desde una irritación leve hasta una furia grande, hasta una furia intensa. Como otras emociones, está acompañada de cambios psicológicos y biológicos. Bienvenidos, gracias. Afectar la ira. Bueno, la ira eleva el pulso cardíaco y genera algún tipo de taquicardia. Aumenta la producción de sustancias químicas, como lo mencionamos, adrenalina, lo que altera el equilibrio natural de nuestro cuerpo. Se desequilibra el sistema inmunológico, además de provocar contracturas, dolores musculares, dolores de cabeza, algunas otras afecciones que vienen enlazadas cuando estamos iracundos. Sí, son los efectos. Bienvenidos, Amor Morales, gracias. Efectos secundarios, primarios, secundarios, después de tener un ataque de ira, una crisis de ira. ¿Y cómo iniciamos o cómo se inicia la ira? Bueno, esta se da cuando la persona se ve sometida a situaciones difíciles que producen frustración o que le resultan contrarias, adversas, estresantes. Cuando nos sentimos airosos, nos sentimos triunfadores, se centra la atención en el objetivo o persona que inspiró que me inspiró en ese sentimiento, y se activa el sistema de defensa. ¿De qué manera se manifiesta la ira? Bueno, la ira consiste
en reacciones cognitivas o aquellos pensamientos que exageran la importancia, son exigentes, denigran o desprecian el comportamiento o actuación propia de los demás. Etiqueta negativamente al otro, etc. Son reacciones emocionales como la furia o la rabia, reacciones biológicas. Así como hablamos del conocimiento nato, hablamos del aprendido. Nato. A un niño no lo puedes enseñar a llorar. Nace con ello. Lo trae. No podrías decirle, los lacrimales no podrías inducirle. Este tipo de conocimiento lo traemos desde que nacemos. Manejamos algunos tipos de ira. Y bueno, damos 3 tipos de ira. Cólera, que ayuda. Bueno, hay 3 tipos de cólera que ayudan a la forma de cómo reaccionamos en una situación que nos hace enojar. Esos son agresión pasiva, la agresión abierta y la ira, y el asertivo. Si estás enojado, el mejor enfoque es la ira asertiva. Grandes palabras, pero la salida, lo que cada tipo realmente significa. ¿Qué hace cuando alguien sufre algún ataque de ira? Bueno, hablamos de algún tipo de técnicas de relajación. Se debe mantener la calma, respetar el turno de palabra de la otra persona, al no interrumpirla y no hablar con asertividad. Y con un tono de voz tranquila, pausada, relajada. Evitar el lenguaje de confrontación y hablar alto, ya que de lo que se trata es de neutralizar, de controlar la ira de la otra persona. No levantar la voz, no confrontarla, no ser agresivo en nuestra forma de expresarle lo que sentimos para que se controle, para llevar a cabo una plática amena. Se trata de bajar el estado de ira de esta persona con palabras tranquilas, pausadas. Dejarle que hable, escucharle. Para quienes dicen que la ira les dura todo el día y noche, 2, 3 días, una semana, atención con esa información. ¿Cuánto tiempo dura la ira en una persona? Bueno, es normal enojarse por 30 o 40 minutos. Y eso resulta en algunos casos benéfico, porque nos vuelve competitivos. Pero cuando dura más de 4 horas, atención, esto ya se vuelve patológico y nocivo para el cerebro. No puedes traer la ira cargando 3, 4 días, una semana, porque se vuelve patológico y nocivo para el cerebro de la persona que dice que trae cargando la ira desde hace varios días. Se vuelve patológico. Tiene que ser sometido a tratamiento psicológico de inmediato. Nocivo para la salud, el ser iracundo, sí, claro. Hay quienes se jalan el pelo, se golpean, se insultan. Patológico, claro. Para desahogar la ira no hay más que soltar todo lo que trae uno.
expresarlo, mantener los sentimientos reprimidos, nunca funciona, ¿eh? Nunca funciona el guardarnos las cosas. Entonces, permitir un tiempo para sacar nuestra ira y quejarse, y quejarnos. Si no nos concentramos en eso durante demasiado tiempo, desahogarse puede ser una salida saludable para la ira. Puedes hablar con un amigo de confianza o capturarlo, escribirlo en un papel, romperlo. Hay varias terapias para que saquemos la ira, acabemos con ella, la controlemos. Bueno, ahora ya no escribimos con pluma y papel, ahora hacemos por medio electrónico. Algunas de las principales causas de la ira nos hablan que hay un historial traumático de maltrato. Atención desde la historia, desde la infancia. Atención en la historia de las personas que de manera voluntaria se sometieron a esos estudios. Y dicen que detrás de una persona iracunda hay un historial traumático de maltrato, de humillación, de estrés postraumático. Vivieron violencia y agresión familiar, depresión, ansiedad y estrés, alteraciones hormonales. Bueno, eso ya pasa en edad adulta en la mujer cuando entra en etapa de menopausia. Alteración hormonal, como lo estamos mencionando, menopausia. En definitiva, la ira es una emoción intensa, muy intensa, que está tratando de avisarme que hay una o varias necesidades muy valiosas para mi vida que no estoy atendiendo en este momento. Cuanto más fuerte es la ira, más imperiosa se hace el hecho de que esa necesidad sea escuchada y atendida. La información nos manejó 30, 40 minutos. Pero no podemos andar iracundos 3, 4, 5 días. Ayuda de profesionales para ser tratados. Órganos que se dañan con la ira. Bueno, aseguran que la ira o la agresividad en una persona provoca efectos directos en el funcionamiento, atención, del corazón. Es el primer órgano que se daña. Razón por la cual también se considera que el estrés está fuertemente ligado a enfermedades cardiovasculares. Parte del cuerpo que resiente más la ira, bueno, el corazón es el primero en acelerarse. Nota los latidos de tu corazón de forma más intensa y tu tensión arterial se eleva. Tus músculos se tensan, los músculos de tu cuerpo se tensan, pero dependiendo de cada persona, puedes percibir una mayor tensión más en unas zonas que en otras. Por ejemplo, en la mandíbula, en zona alta del cuello, trapecio, manos y piernas. Unos se vuelven Hulk, se rompen la ropa, se jalan las orejas, se arrancan el pelo, se pegan solos. Lo positivo de la ira. Bueno, en el caso de la ira, rabia, enfado. Su función positiva es la de impulsarnos a actuar y defendernos de situaciones que podemos detectar y que son peligrosas, ya sea físicamente o psicológicamente. Bueno, aquí ya se puso bélico, ya trae un pad para atacar, ya entró la noradrenalina. Primero se adrenalizó y posteriormente con él ya controló la situación, saca un bat y va a repeler la agresión. Ya controló la situación de ira,
de adrenalina, ahora entra la noradrenalina y va a atacar, va a agredir. Tiempo. Gracias por su presencia. Amigos que hacía tiempo no se conectaban, ahora regresaron, nos mandan manitas. Gracias a todas y a todos ustedes por continuar con protección preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela. Continuamos con estos temas para el viernes. Tengo un tema especial, un tema de verdad muy interesante. Les esperamos. Vamos a, espero dar un poco más, unos 15 minutos más de ese tema, que realmente está interesante, nos compete a todos. Y así como seguimos involucrados en el crecimiento, en la culturización, documentación de todas y todos, vamos a continuar compartiendo estos temas, compartiendo a protección preventiva, ya que de manera altruista, como lo hemos manejado siempre, continuamos y vamos a seguir. Que tengan una excelente tarde todas y no caigan en enojo, no caigan en ira. Recuerden que si lo hacen consuetudinariamente se vuelve patológico, se les va a acelerar el corazón. Que tengan excelente tarde todas y todos ustedes. Gracias.